Vamos a analizar la coyuntura, qué va a pasar. Atención con Gustavo Adriancén, el premier. Este miércoles 14 se va a decidir su censura o no en el Parlamento. Diego Bazán, parlamentario, está con nosotros. Bienvenido a RPP, congresista Bazán. Jorge, muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a la titular del MINCETUR adelantar que la presidenta Dina Boluarte va a pedir permiso en la práctica para asistir nuevamente al Vaticano. ¿Se lo darán o no en el Congreso? Bueno, no es algo que hayamos debatido aún en bancada, pero creo yo que la presidenta hoy más que nunca tiene que dar un gesto de desprendimiento. Sé que es un acto importante, más aún teniendo en cuenta que por supuesto tiene el Santo Padre la nacionalidad peruana, pero creo que hoy ante la crisis generalizada que vive el país, donde los problemas son día a día, una salida de 3 o 4 días de la presidenta genera más inestabilidad. Creo yo que ella debe tener un gesto de desprendimiento con el país y decir, ante un acto sumamente protocolar, yo creo que mejor es quedarme en el país a asumir la responsabilidad y los problemas. Y ese punto es interesante porque la presidenta pareciera más preocupada por otros temas antes que por asuntos tan importantes como la lucha contra la criminalidad. Sí, lo que sucede hoy es que se encuentra desconectada de la realidad. Hoy ella no asume los problemas en su real dimensión. Tenemos una presidenta desconectada de la realidad, entonces. Sí, y que poco coordina con los ministros también. Hoy parece que todo se gobierna desde una junta de ministros, incluso en las que no está el propio premier Adriancén, sino vemos a ministros como el de Educación, ministros de Defensa, el de Justicia, el señor Arana, que son los que prácticamente manejan todo el gobierno y toman las decisiones trascendentes o el rumbo, o deciden el rumbo del país, ¿no? Y precisamente la figura del premier Gustavo Adriancén en este momento se encuentra en el ojo de la tormenta. Congresista Bazán, ¿ya se tienen los votos para censurarlo? Estoy convencido que existen hoy más de 66 votos que son los que se requieren para censurarlo. El anuncio lo he conversado con varios miembros de Fuerza Popular de que van a apoyar la censura. Hoy se manifestaron los miembros de Avanza País. Creo que con ellos hay más de 66 votos para censurarlo. Creo que es lo que corresponde. Está también el ministro Adriancén de más, hay que decirlo, porque no es del círculo más cercano a la presidenta de la República, cuando él debería ser quien coordine todo, absolutamente todo con los ministros. Nos está diciendo que congresistas de Fuerza Popular han confirmado que votarán a favor de la censura. He conversado con algunos que han mostrado o han indicado que la bancada votaría a favor de la censura. Con esto, la suerte del premier Gustavo Adriancén estaría echada, al menos en el Congreso. Sí, sería una irresponsabilidad de parte del Congreso de la República de no censurarlo, teniendo en cuenta la secuencia de errores que tiene, y hay que sumarle la mala decisión de desaparecer 14 instituciones públicas que hoy funcionan relativamente bien y que representan un grueso del presupuesto público, que no es nada menos que 14.000 millones de soles, que irían a manos de ANIN. Una institución que yo he llamado la atención y he dicho, el titular de la ANIN es un director ejecutivo que no va a poder ser ni interpelado ni censurado, que va a sobrepasar todo tipo de control político por parte del Congreso de la República, y además de ello, una institución que ha sido vinculada con Nicanor Boluarte, con el hermano de la presidenta, y que va a manejar, y desde ahí se van a tomar las decisiones sobre los grandes proyectos del país, que no van a tener filtro ni fiscalización ni control político. Preocupante, pero preocupa también el blindaje que siempre ha ejercido, por ejemplo, APP en el Congreso, Alianza para el Progreso, de los ministros, y ya desde la figura de César Acuña, el mismo Luis Valdés, secretario general de APP, ellos han dicho que esta agrupación de manera alguna va a apoyar la censura. ¿Cómo observar esta posición? Bueno, lamentable la posición que sistemáticamente se vuelve oficialista y que deja el sentido de ser parlamentario. El sentido de ser parlamentario es hacer control político, fiscalizar, y por supuesto ellos ya no, sin vergüenza lo hacen, y creo yo que deberían tomar otra posición hoy en el último año, donde las decisiones, por supuesto, son trascendentales para el rumbo del país, y en un proceso electoral donde el ciudadano sabrá juzgar quién finalmente apoyó las malas decisiones, porque una cosa es apoyar al Ejecutivo en decisiones que por supuesto son saludables para el país, pero esta vez no vemos nada de eso. Hay un argumento que lo hemos escuchado también de parte de APP y de la misma presidenta Dina Boluarte. Sacar al premier en este momento es atentar contra la gobernabilidad y la estabilidad
del Perú. ¿Qué responde usted? Mira, yo te digo, ellos invocan siempre a la unidad, hoy lo escuché con el ministro de Defensa, pero ellos no tienen ningún sentimiento de querer remediar los errores que cometen. Por ejemplo, no han retrocedido con el tema del sueldo, que es una vergüenza, el aumentar el sueldo a la Presidenta de la República, que me parece una vergüenza. Entonces, si yo no veo que ellos particularmente hacen un mea culpa sobre sus errores, ¿por qué el Congreso tendría que dejar de ser implacable con ellos? Por el contrario, lo que hoy exige la ciudadanía es un Congreso responsable, un Congreso que no blinde, que no tape, que no se vuelva cómplice, y es lo que estamos haciendo desde el Parlamento. He escuchado la amenaza directa que hace el Premier al indicar que sí, se puede plantear. Ha dicho, ¿sí? Atención, así me censuran, todavía puedo, no él, sino la Presidenta, disolver el Congreso de la República. ¿Suena como amenaza? Es una amenaza directa, sin lugar a dudas. Yo no tengo miedo que disuelva el Parlamento, no tengo miedo de dejar de ser parlamentario, pero hay que decirle también al Premier Adriancén que nosotros tenemos también la herramienta constitucional, que es la vacancia, que se podría presentar en cualquier momento. Y por supuesto, yo creo que la ciudadanía hoy incluso ya se escuchan voces, el 2% hoy que demuestra la mandataria de aprobación. Hay regiones en las que la mandataria tiene literalmente 0%, es decir, ni una sola persona aprueba su gestión. Es increíble, nunca habíamos llegado a esos extremos. Creo que la ciudadanía indiscutiblemente aprobaría cualquiera de las dos situaciones, tanto la disolución del Congreso, pero creo que yo más aplaudiría, por supuesto, la vacancia de la Presidenta. Así que no estamos para amenazas, estamos haciendo nuestro trabajo dentro del marco constitucional y vamos a seguir adelante con ese tema. Con relación al Premier Gustavo Adriancén, se habla ya de una figura desgastada. Sin embargo, si es que cae Adriancén, políticamente hablando, correcto, caería también todo el gabinete. Entonces, ¿qué figura necesitaríamos en este último año de gobierno de la presidenta Dina Boluarte en ese lugar? Bueno, básicamente las figuras que están relacionadas a los temas de seguridad ciudadana. He sido muy crítico con el ministro del Interior, que lleva un mes en el cargo y no ha accionado nada, absolutamente nada. Hablamos de Julio Díaz. Sí, hablamos de Julio Díaz. El ministro es la continuación del ministro Santibáñez y no vemos ninguna política pública planteada en torno a seguridad ciudadana y no vemos que el ministro salga o tenga una imagen, por supuesto, visible. No demuestra liderazgo en todo caso. No hay liderazgo. Siendo viceministro no demostró liderazgo, menos lo va a hacer siendo ministro. La otra persona que creo que hoy resulta dañina también al gabinete y a los temas de seguridad ciudadana es un ministro que ha demostrado no tener los pantalones como el ministro Arana a cargo de la cartera de Justicia. Él debería estar liderando las requisas en los penales, él debería estar liderando la gran reforma penitenciaria en el país y además fue la gran mentira la que vino a contarnos en marzo del año pasado cuando fue a El Salvador, regresó a indicarnos que había visitado los penales y que iba a plantear la construcción de estos 5 grandes penales. No vemos resultados. No hay absolutamente nada, ni siquiera la primera piedra, con eso te decimos mucho. Y el ministro de Educación, Morgan Quero, que ha sido simplemente un escudero de la presidenta y sus declaraciones han sido sistemáticas. No ha dejado de meter la pata el señor Morgan Quero, le ha hecho mucho daño también al sector de educación hoy, que se ve desgastado, el magisterio está descontento también y creo yo que también debería dar un paso al costado si es que no es sacado en esta reingeniería del gabinete. ¿La presidenta Dina Boluarte podría hacer una movida estratégica sacando al Premier antes de su censura? ¿Sería lo ideal? Por supuesto, sería lo ideal. Yo creo que un gobierno no tiene que exponerse al tema de una censura, lo dijimos antes de que se censure a Adriancén, lo decimos hoy. Cuando se censuró el señor Santibáñez, lo decimos hoy, antes de que censure el señor Adriancén, y yo creo que sería la demostración más grande que quiere iniciar un diálogo responsable con el Congreso. Falta menos de un año, cualquier medida o gran medida que se quiera tomar hoy ya no va a dar resultados. Creo que tiene que tener un gobierno mesurado, pero enfocado en los problemas reales del país. Y lo que hoy exige la ciudadanía son temas vinculados a seguridad ciudadana y no vemos absolutamente nada. Precisamente aquí Morgan Quero, el ministro de Educación y muchas veces escudero de la presidenta Dina Boluarte, dijo que él no creía que se iban a conseguir los votos y que iba a iniciar una suerte de ronda de diálogo con las bancadas en el Congreso. ¿Conversaron con Renovación Popular? No, nosotros no hemos conversado con el Ejecutivo, no tenemos ninguna intención, por lo menos con este gabinete, de plantear un diálogo. Creo que el tema ya está desgastado por completo y lo que corresponde es continuar. Hoy se vería como una negociación definitivamente cualquier conversación con el Ejecutivo para evitar la censura del Premier.
más allá de la disposición del Ejecutivo, ustedes ya tienen la decisión tomada. Sí, Renovación Popular incluso ha planteado una moción de censura. Correcto. Hoy usted estuvo presente, congresista Bazán, en la Comisión de Defensa. Estuvo el ministro de Defensa, Walter Astudillo. ¿Le convenció lo que ha planteado el Ejecutivo en Patás? Usted es representante de la región de La Libertad y este tema sin duda es prioritario para su gestión. Por supuesto, yo creo hoy que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, está perdido en el espacio y tiempo. Y lo digo con total convicción porque conozco la realidad de una provincia tan convulsionada como Patás, que es una de las 15 provincias en el país que podemos enumerar tienen el mismo problema. Pero sin lugar a dudas es la provincia donde más se denota por el caso de los 13 mineros asesinados. Claro. Hoy se lo dije, este no es un caso aislado. Hace unos meses recordarás, Jorge, que en La Libertad ya se encontraron socavones con cadáveres, más de 13 cadáveres de mineros asesinados. Entonces, esto ocurre siempre en la región de La Libertad y a los muertos no los contamos en la realidad. Entonces, hoy viene a la Comisión de Defensa a decirnos que la presencia hace 2 meses del ejército, la retirada del ejército, porque hay que recordar que ya estuvieron en Patás, se debió a que no encontraron grupos criminales que representen un peligro para la seguridad nacional. Eso es totalmente falso. Patás es una provincia tomada por 23 organizaciones criminales con presencia en la provincia de Trujillo y quienes son quienes desatan el terror hoy en la región La Libertad. Y que están identificadas ya. Entonces, aquí no se trata de un trabajo que comienza desde cero y no entendemos todavía la inacción que demuestra el Estado frente a esta problemática. Sabemos quiénes son, tenemos Exacto. nombres propios de quiénes son los cabecillas de estas organizaciones criminales, sabemos dónde se tiene que actuar, sin embargo, no conocen ni siquiera la geografía de la zona. Hoy le dije, acompáñeme, ministro, a recorrer desde Trujillo por tierra hasta Patás y veamos cuántas horas nos demoramos, 16 horas, porque no tienen carretera. ¿Y qué es lo que exigen los patasinos? Por supuesto, por lo menos una carretera digna para llegar. Y además es una sola la entrada y la salida de Patás, o sea, que el tema del comercio de mineral podría fácilmente generarse una trazabilidad y podría controlarse, pero además de ello plantear un estado de emergencia similar al que se planteó en el Brain es un gran error porque la geografía es distinta. En el Brain el problema es distinto. Acá los mineros ilegales no viven dentro de los socavones y además hay que decirlo, hay que aprender a diferenciar entre el que es artesanal, es formal y el minero ilegal, que es un delincuente y perteneciente también a una organización criminal. ¿Y qué han hecho o qué ha hecho el Ejecutivo? Es decir, 1 mes se suspende toda actividad minera. ¿Tú sabes cuánto le va a costar esto a la región La Libertad? Son 36 millones de dólares que deja de percibir el gobierno regional de La Libertad. O sea, obras por 36 millones de dólares, más de 150 millones de soles que deja de percibir la región La Libertad porque se suspende 1 mes porque el Ejecutivo, como no sabe qué hacer, ahora dice se suspende todo. Y no pensamos en los formales, y no hablo de la gran minería, hablo de esa pequeña minería formal que ha hecho esfuerzos por formalizarse en la región La Libertad y todo se suspende. Y además, uno puede pensar, obviamente, que al delincuente, a las organizaciones criminales, no les importa el toque de queda, por obvias razones. Esto va a terminar afectando la labor formal de una provincia ya bastante afectada por lo que viene ocurriendo esta ola de violencia. El ilegal va a seguir operando con total impunidad. Exacto. Y la estrategia tiene que ser definitivamente otra, se lo dije hoy. Hoy las organizaciones criminales y los mineros ilegales tienen armas de largo alcance, ametralladoras, explosivos, y eso es lo que tenemos que combatir. Y además de ello, es importante resaltar que la opulencia se ve en toda la región La Libertad. Grandes fortunas que nadie levanta la voz por ello y que fácilmente la SUNAT podría entrar a intervenir a través de su unidad de inteligencia financiera y decir, oye, ¿de dónde ha sacado el dinero? ¿De dónde proviene ese dinero? Y por supuesto es ahí donde le va a doler a estos criminales en lo absoluto y creo que esa es la estrategia que lamentablemente el Ejecutivo se encuentra cegado o no sé si hay intereses económicos de por medio o corrupción que ha invadido definitivamente las grandes instituciones hoy del Estado. Y eso preocupa realmente porque estamos hablando de una problemática que no es reciente, lo ha dicho usted bien, congresista Bazán, que viene desde hace muchísimo tiempo. Hemos esperado a que se registren 13 muertos para recién hablar de una base militar, de una militarización. Y hoy el mismo ministro de Defensa, Walter Astudillo, dijo que esa no es la solución, a pesar de que la presidenta Dina Boluarte la planteó como una suerte de bálsamo para todos los males que vienen ocurriendo en Patás. Por supuesto, y además el señor Astudillo
viene a contarnos un cuento chino hoy día al decirnos, este es un plan que va a funcionar a largo plazo. ¿Qué entendemos por largo plazo? Largo plazo son no menos de 10 años. Entonces, la Libertad y Patás no van a esperar 10 años para que este tema se solucione. Es algo que yo vengo denunciando hace 2 años. Yo estuve en este medio y denuncié que la Libertad y Trujillo se estaba volviendo Tijuana, el Tijuana del norte del país. Y el Ejecutivo puso oídos sordos. La advertencia que hice cuando estaba en la Comisión de Energía y Minas sobre la ampliación del Reinfo también era grave. Y hoy, por ejemplo, me dicen, no, pero tú votaste a favor de la ampliación del Reinfo, porque era un acuerdo en una mesa de diálogo donde participó la gran minería, la minería artesanal, la Confemín, los miembros de la Comisión de Energía y Minas y el Ministerio de Energía y Minas. Y el acuerdo fue, oye, reducimos al máximo, que son 6 meses, nunca más se debate este tema en el Congreso si no es el Ejecutivo el que lo toma. Por eso fue el voto a favor. Para finalizar, retornemos al tema político, por favor. Este miércoles 14 se define entonces la suerte de Gustavo Adriancén. Hay los votos necesarios, ¿correcto? ¿Qué podría pasar en el camino para evitar la censura? Le pongo un escenario. Cambio de algunos ministros. ¿Eso convencería al Congreso o tiene que irse Adriancén? El cambio del señor Adriancén es lo que se pide a través de una censura. Obviamente que la censura al Premier exige la reingeniería del gabinete, pero si mañana la señora Dina Boluarte, en un acto de desprendimiento y de querer iniciar un diálogo con el Parlamento, retira al señor Adriancén, yo creo que podemos empezar un diálogo razonable y ver la posibilidad de repente de otros ministros, como el ministro de Justicia también, el señor Aranda, ¿no? ¿Qué otras carteras, por ejemplo, se deberían cambiar para usted? Educación, Justicia e Interior son las 3 carteras, creo, más debilitadas de este gabinete. Bueno, el del Interior tiene poquísimo tiempo. Tiene poco tiempo, pero la realidad es que han puesto al viceministro porque no tenía nadie que quiera aceptar en ese momento ser ministro, y lo que tenemos son las consecuencias. ¿Acaso el señor Díaz ha logrado que bajen las extorsiones? ¿Ha logrado hacer un trabajo de inteligencia consecuente que se ha visto reflejado en la captura de organizaciones criminales? No, por el contrario. ¿Qué es lo que ha hecho? Absolutamente nada, y no aparece ahora en el panorama. Yo no lo veo ni siquiera declarando los medios de comunicación cuando la lucha contra la delincuencia tiene que ser frontal. Yo soy de la región La Libertad y yo tengo miedo que me maten también, pero estoy todos los días levantando la voz en nombre de mis hermanos trujillanos. La última, le ruego una respuesta breve. El Congreso, ¿cuánta responsabilidad tiene también, tomando en cuenta que desde el Parlamento se amplió todo este tema del Reinfo, congresista Bazán? Te puedo enumerar 2 iniciativas legislativas que se han aprobado en el Congreso, vinculadas al tema de seguridad ciudadana, bloqueo de números extorsivos, por ejemplo, el tema de control en las antenas, el tema para que el Ministerio Público entre a los penales. Y ha habido 2 temas que se le han criticado, que son el tema, por supuesto, de extinción de dominio, donde yo no voté a favor, pero hemos visto que ya definitivamente se aprobó, que no estaba de acuerdo, pero no se le puede responsabilizar al Congreso sobre esto. Hoy el problema es que por más leyes que se haga, terminan siendo letra muerta sobre papel mojado, y es el sistema de justicia el que no funciona. O sea, fiscales que no acusan y jueces que no sentencian. Ese es el real problema de la inseguridad ciudadana hoy en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, muy amable. Diego Bazán, parlamentario, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.